les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. La batalla d'Eleuctra va ser un dels grans enfrontaments de l'antiga Grècia. Aquesta batalla és menys coneguda que les moltes més famoses batalles dels grecs contra els perses, perquè forma part de les guerres que les diverses ciutats gregues van tenir entre elles per l'hegemonia. Les ciutats que van ser grans protagonistes d'aquests enfrontaments i les més conegudes i recordades són Atenes i Esparta, però van haver-hi també altres ciutats que, partint d'un paper secundari, van arribar a aspirar en algun moment a l'hegemonia a Grècia. I de totes aquestes, la més important va ser Tebes. Eleuctra, l'any 371 abans de Crist, va ser on Tebes va derrotar Esparta. Val a dir que ni Tebes, ni Atenes, ni Esparta, ni cap altra ciutat més com Corint, que també va aspirar a l'hegemonia en tota Grècia, ho van aconseguir mai, cosa que va provocar que les guerres entre elles semblés que no tenien fi. Malgrat tot, la importància d'Eleuctra radica en què és la batalla que va permetre a Tebes impossibilitar que Esparta es fes amb el domini de Grècia, quan va ser la ciutat que més a prop va estar d'aconseguir-ho i que, en principi, més condicions reunia perquè així fos. Després d'Eleuctra, Esparta va anar perdent poder a Grècia fins a quedar exclosa com a candidata a una possible hegemonia. Malgrat tot, això no va suposar que l'hegemonia passés a Tebes, sinó que les ciutats gregues continuessin lluitant entre elles fins que va sorgir un poder més fort al nord, el regne de Macedònia, que acabaria conquerint-les a totes, inclús quan Atenes, Corint, Megara i la pròpia Tebes es van unir contra Macedònia. Probablement aquell era el final més previsible, però el més segur és que si a Eleuctra les coses haguessin anat d'una altra manera, l'enfrontament final amb els macedonis pel domini de Grècia hagués tingut que comptar amb els espartans i potser el resultat hagués sigut un altre. Benvinguts a la Grècia antiga, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana parlarem de la Grècia antiga, la batalla d'Eleuctra de l'any 371 abans de Crist. Ho farem avui amb el nostre historiador de capçalera, l'Oliver Vergés. Benvingut. Moltes gràcies. En sabem prou de la història de la Grècia antiga, Oliver? Doncs la veritat és que no. És a dir, sabem coses, però tenim com flaixos, no? I sovint barregem una mica el mit amb la realitat, també, que és una cosa que sembla molt grega, no? Molt del grec antic, no? És a dir, la guerra de Troia. La guerra de Troia és part de la història de Grècia, és part de la història de Grècia mítica, déus i herois, totes aquestes qüestions les barregem molt i potser no en sabem suficientment de l'evolució política. D'altra banda, també de vegades el cinema ha fet una mica de mal. Parlàvem a la introducció, i avui tindrem ocasió de parlar-ne, d'Esparta. A Esparta tothom li queda la idea d'Espartanos, el crit, i estos Esparta i aquell que el foten al pou, no? Sí. I clar, si limitem a entendre que Grècia és això, la veritat és que ens quedem molt coixos. O si algú pensa que Macedònia és un postre, doncs també això seria una broma més Alberto Reche que Oliver Vergés, però és igual. Salutacions, Alberto, que cuida't que estàs amb una grip, un gripasso. Millora't. Doncs, clar, totes aquestes qüestions fan que realment sí que en sapiguem, és a dir, doncs, de vegades els filòsofs grecs en sonen, de vegades també hi ha una sèrie TV3 que ens els ha recordat una mica, altres polítics, altres fets, el fet de l'arquitectura grega, doncs tota l'Acròpolis d'Atenes, totes aquestes coses sí que les veiem, sí que les tenim a la memòria i això ens fa pensar que sabem realment història d'aquesta Grècia de l'Antiguitat. Però realment no és així i realment val la pena acostar-se a les batalles, a la història de totes aquestes ciutats-estats que realment són molt interessants perquè van arribar a tenir doncs, un desenvolupament polític, econòmic, social, etc. En moltes qüestions que realment és molt interessant per entendre també en part el que són els orígens de l'actual món occidental. Molt
Molt bé, i avui ens endinsarem per parlar d'aquest tema de la batalla de l'Euctra. Ara coneixerem a fons què és tot això, però per navegar en les dures aigües de la Grècia antiga i aquesta diferència que hem de fer entre el mite i la realitat, avui tenim amb nosaltres el Jorge Haro. Ell és llicenciat en Dret i és expert en la matèria. Benvingut, Jorge. Hola, muchas gracias. Per què és important per l'antiguitat la batalla de l'Euctra? Bueno, la batalla de Leuctra, la importancia fundamental que tiene es que es la batalla en la cual Tebas derrota a Esparta, es la primera gran derrota que tiene Esparta. Esparta viene de haber ganado la guerra del Peloponeso y esta derrota le impide consolidar su hegemonía en Grecia y a la postre impide que ninguna ciudad pueda hacerse hegemónica en Grecia, cosa que provocará que acaben siendo conquistados por Macedonia. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Molt bé, doncs com sempre ens agrada posar-nos una mica en context. Avui serà especialment necessari per la llunyania dels fets dels que parlarem avui. Tenim per una banda Esparta, per altra banda la ciutat de Tebas. Potser que comencem per aquests últims, que són els que menys ens sonen. Jorge, qui són els tebans? Bueno, los tebanos son los ciudadanos de Tebas. Tebas es una ciudad de Grecia, está al norte de Atenas, es una ciudad muy antigua. En la propia Grecia se considera que era la ciudad más antigua. Tenía fama de tener más de 2000 años entonces. Curiosamente sabemos que esto es cierto. Hoy en día sabemos, gracias a la arqueología, que ya en el año 2800 a.C. Tebas es una ciudad que está habitada, por lo menos está habitada en la llamada Cadmea, que es la colina fortificada que tiene Tebas, igual que muchas otras ciudades griegas, como por ejemplo la Acrópolis en Atenas, que es quizá lo más conocido. Es la ciudad conocida como la ciudad de las 7 puertas, pero bueno, debido a la cuestión que decimos que es una ciudad muy antigua, incluso los nombres de las 7 puertas, dependiendo de los diferentes autores, no coinciden. No se acaba de saber ni siquiera cómo se llaman las 7 puertas. Tampoco se sabe qué quiere decir Tebas, por qué se llama así. Y bueno, tiene un ciclo mítico propio, que quien le guste la mitología puede leer, en el cual, bueno, quizá el más conocido es el mito de Edipo, que es uno de los mitos propios de Tebas, o de los 7 contra Tebas, i bueno. Molt bé, ja ens has situat una mica aquesta ciutat de Tebas al nord de la ciutat d'Atenes. Quina relació tindria Tebas i Atenes? Perquè Atenes sempre ens sona que és la capital actual. També ho era en aquell moment, hi havia rivalitat entre els dos llocs. Sí, Tebas está hacia el norte de Atenas y está en la región de Beocia. Entonces, históricamente, Tebas y Atenas son ciudades que son rivales. El rival de Tebas, aunque hoy hablaremos de una batalla contra Esparta, no es Esparta. Esparta está en el sur, en el Peloponeso, mientras que Tebas está en Beocia y Atenas en el Ática. Digamos que Atenas sería quien está en medio en esta relación. La importancia que tiene Tebas es que es la principal ciudad de Beocia y por tanto es la líder de la Liga Beocia. La Liga Beocia la forman las diferentes ciudades de esa región que tienen un compromiso de defenderse entre ellas. Entonces, siendo Tebas la más fuerte, lidera normalmente esa liga. Esta es lo que le da mucha importancia, sobre todo militar. Y bueno, hay que tener en cuenta que dentro de la rivalidad de Atenas contra Tebas, esa rivalidad llega a ser tan dura que en las famosas guerras entre los persas y los demás griegos, esto no suele recordarse, pero muchas veces los persas estuvieron aliados dentro de la propia Grecia y Tebas es uno de esos aliados. Es decir, Tebas se enfrenta a Atenas apoyando incluso a los persas.
cuando Atenas se enfrenta, por ejemplo, junto con la propia Esparta en la famosa batalla de las Termópilas, a la invasión persa, en esa guerra, por ejemplo, Tebas està apoyando a los persas. Això em recorda quan els francesos s'unien amb l'imperi otomà lluitant contra la resta d'imperis europeus, sobretot els hispànics, no? Coses curioses. Molt bé. On hem de situar cronològicament i físicament la batalla de l'Euctra, de la que més endavant parlarem en profunditat, però que per situar també el context dels fets que avui analitzarem? Bueno, la batalla se sitúa en Leuctra. Leuctra es un pueblo de Beocia, es decir, allí los tebanos combatieron, digamos, en su propio terreno y combatieron a la defensiva ante una invasión espartana. Y fue el 6 de julio del año 371 a.C. Bueno, en ese momento Esparta es la ciudad que domina la antigua Grecia, porque viene de la guerra del Peloponeso que ha ganado contra Atenas, y contra Atenas y los aliados de Atenas que se congregan en la llamada Liga de Delos. De eso hacía ya más de 30 años. Sin embargo, en esos 30 años no quiere decir que el dominio espartano se hubiera consolidado de forma pacífica, sino que había tenido que combatir en más guerras. Curiosamente, incluso en esas guerras, Tebas había sido aliada de Esparta para evitar el dominio de Atenas. Y bueno, en las guerras posteriores, cuando ya Esparta es quien se hace con la hegemonía, Tebas llega a aliarse contra Atenas. Perdón. No, Tebas llega a aliarse con Atenas. És decir, un poti de ciutats sí. Que jo també, aviam. Es decir, Tebas... Recapitulem. Vamos a ver, sí, recapitulando. Históricamente, Tebas y Atenas son enemigas. En la guerra del Peloponeso, quien se hace con el dominio de la antigua Grecia es Esparta. A partir de ese momento, Esparta empieza a aumentar su dominio y en un momento dado Tebas pasa a ser aliada de Atenas, de su rival histórica, para intentar frenar a Esparta. No solo Tebas, sino también Corinto, Argos, plantan cara al dominio espartano en la llamada Guerra de Corinto. Es una guerra que pierden, pero que pierden de una forma un poco sui generis. Es decir, esta guerra es un golpe en el prestigio de los espartanos porque acaban ganándola, pero tienen que contar con la ayuda de Persia. Entonces, de algún modo eso rompe un poco la unión sagrada de todos los griegos contra Persia y le causa un desprestigio y una desconfianza a Esparta frente a otras ciudades griegas. Porque, claro, evidentemente los persas no dan su ayuda a cambio de nada. Los persas lo que hacen después de aquello es someter a los griegos de Jonia, en la costa de la actual Turquía, que van a quedar sometidos al imperio persa pues hasta la llegada de Alejandro Magno. En aquesta batalla de l'Eutra ja n'hem estat parlant una mica i apareixen els espartans. Se n'ha sentit moltíssim parlar d'ells, sobretot doncs, arran de les pel·lícules i arran també de molta mitificació. Què hi ha de cert en tota aquesta fama? En quin moment històric es troba aquesta ciutat just abans del conflicte de l'Eutra? Bueno, la fama de los espartanos es que ellos eran los mejores guerreros de la antigua Grecia y que tenían el mejor ejército. Esto se ha podido comprobar en el momento en que ellos han ganado la guerra del Peloponeso contra Atenas y también en el momento en que las posteriores alianzas, en las cuales la guerra de Corinto que acabamos de mencionar, en la cual, por ejemplo, Argos, Atenas y la propia Tebas se alían para intentar frenar el dominio espartano, también acaban perdiéndolas, ¿no? Bueno, Esparta, incluso en su modo de consolidar el dominio en Grecia, lo que hace es poner gobiernos en las ciudades que ha derrotado. Es decir, no conquista las ciudades, no es un dominio basado en la conquista, sino basado en pactos y alianzas. Entonces Esparta en estas ciudades lo que intenta es poner gobiernos que le sean amigos. Estos gobiernos muchas veces están reforzados no por una ocupación militar, pero sí por una guarnición de espartanos que es fiel a Esparta y por tanto que apoya al gobierno pro-espartano que hay en esa ciudad. Es decir, en el momento previo a la batalla de la que vamos a hablar, Tebas se ha librado del dominio espartano mediante un golpe de estado contra un gobierno pro-espartano que hay en la ciudad de Tebas. Un gobierno que también tiene una
una guarnición espartana situada también en la Cadmia, en el lugar la colina que hemos comentado que está fortificada, y que ellos han conseguido expulsar. Es decir, hay que entender que el poder de Esparta no se basaba en estar ganando continuamente guerras, como podemos tener quizá la imagen por el hecho de ser una potencia militarista, sino que más bien era al contrario. El poder de Esparta se basaba en el hecho de evitar tener que ir a la guerra, porque la simple amenaza de que ellos tenían el ejército más fuerte pudiera ser suficiente para que las demás ciudades no se rebelaran contra ella. Per tant, ells juguen amb aquesta amenaça i també juguen amb el fet de tenir com una mena de protectorats, no?, instal·lats, una mena de governs afins que els hi ballen una mica l'aigua i així doncs, també poden evitar la guerra. No és un mal sistema. No. Sí. También juegan con otro elemento, que es el hecho de que, aunque resulte paradójico, el dominio de los espartanos sobre las demás ciudades griegas no es un dominio muy pesado. Es decir, ellos piden muy poco a los aliados. Atenas exige mucho más. Cuando ellos habían sido la ciudad que domina la Liga de Delos, exigían unas contribuciones económicas, exigían unas aportaciones de tropas, mientras que Esparta pide lealtad, ayuda militar y poca cosa más. Seguim parlant d'Esparta per conèixer una miqueta més en profunditat com s'organitzava la societat espartana. Bueno, la sociedad espartana, lo que son los espartanos, los ciudadanos, los llamados espartiates, que son los que vemos en las películas y los famosos guerreros, son gente que no trabaja. Es decir, a diferencia de los demás griegos, no se dividen en clases sociales porque todos son exactamente iguales, por eso se llaman los homoioi, los iguales. Y no tienen ningún tipo de profesión, no solo no cultivan, no se les permite comerciar, no son artesanos, no son ganaderos, es decir, no llevan a cabo ninguna actividad que no sea prepararse para la guerra y entrenarse durante toda su vida para combatir. Eso es lo único que hacen. Evidentemente ellos, como tienen que vivir, viven de unas tierras que tienen, que son las mismas, es un lote de tierra igual para cada ciudadano espartano, que se sortea regularmente por parte del Estado, y que cultivan unos esclavos, que son los ilotas, que son esclavos no pertenecientes al ciudadano en particular, sino que pertenecen al Estado. Entonces le tocan los esclavos que le tocan, y estos son los que trabajan esas tierras. Hay también los llamados periecos, que son los pueblos de alrededor, literalmente, que son los aliados de Esparta, pero sometidos. Son ciudades que Esparta ha conquistado o ha sometido en algún momento y que tienen un acuerdo con Esparta que no los convierte en esclavos, sino en pueblos que tienen unas ciertas libertades, conservan unos ciertos derechos, pero que no tienen una política exterior. Es decir, para eso dependen de Esparta. Estos pueblos, una de las cosas que hacen es que son los que se dedican a la artesanía, al comercio y a las actividades que en general dan más dinero. Es decir, no son simplemente esclavos que trabajan la tierra. El principal peligro que afronta Esparta en esta situación, como se puede entender, es el hecho de que tiene miles y miles de esclavos. Se calcula que había unos 20 esclavos por cada espartano. Es decir, cada ciudadano, cada hombre que tenía edad de combatir, tenía unos 20 iguales que eran esclavos. Podían rebelarse. Para evitar estas rebeliones, pues los espartanos tenían toda una serie de medidas de seguridad que lo convierten prácticamente, se podría decir que era un estado policial. Esto es una de las cosas que hace que los espartanos quieran evitar la guerra. Los espartanos saben que una guerra puede durar mucho tiempo y que cuando se va a la guerra hay que sacar a los hombres de la ciudad, hay que sacar al ejército y hay que dejar armadas a las mujeres e incluso a los niños, a los ancianos, para que controlen la possibilitat de que se subleven els esclavos. I ara que ja coneixem una mica els dos bàndols enfrontats, seria el moment de veure per què Tebes i Esparta arriben en aquest conflicte que avui es veu com la batalla d'Eleutra. Bueno, el momento en el que llegan al conflicto en el 371 es porque los espartanos ven la ocasión de someter definitivamente a Tebas. En las guerras anteriores, los espartanos, después de que la guarnición ha sido expulsada, nunca han conseguido tomar la ciudad. Han conseguido saquear sus campos, los tebanos no les han ganado ninguna batalla, se han metido en su ciudad, se han quedado a la defensiva, pero ellos no han podido dominar completamente la ciudad. El enfrentamiento llega en el momento en que hay unas ciudades beocias
que piden la ayuda a Esparta para liberarse ellos mismos de Tebas. Es decir, la política griega a veces era así de complicada. Y aunque dentro de la Liga Beocia Tebas era la ciudad más fuerte y históricamente era la dominadora, el hecho de que en aquellos momentos fuera una ciudad que estaba a la defensiva permitía que otras ciudades beocias pretendieran, pues quizás suplantar el dominio regional de la propia Tebas en Beocia, o por lo menos no verse sometidos. Entonces, cuando estas ciudades llaman a Esparta a que les ayude a enfrentarse a Tebas, evidentemente Esparta a eso sí que tiene que acudir. Es decir, primero porque es una ocasión políticamente conveniente y segundo porque si no se juega su prestigio. Es decir, si no acude a ayudar a sus aliados que le piden ayuda contra un enemigo, pues Esparta se juega ahí su prestigio. I aquí sí que tindrem un enfrontament armat directe entre els dos exèrcits, oi? Sí. Es decir, en Leuctra la diferencia fundamental que hay con los 3 o 4 enfrentamientos anteriores está en el hecho de que Tebas tiene que ir fuera de sus murallas y que tiene que llevar su ejército a un lugar distinto en lugar de prepararse a la defensiva, como había hecho anteriormente, para defender su ciudad simplemente contra los espartanos. Entonces, pues lo que hacen ellos es enviar un ejército a la ciudad de Leuctra y allí llegan los espartanos. Los espartanos en un primer momento hay que decir que tomaron a los tebanos por sorpresa. Es decir, la batalla cuando se inicia no parte ni mucho menos con ventaja para Tebas. La situación es totalmente contraria, porque los espartanos, en una de las cosas que solían hacer en la antigüedad, pues habían decidido tomar el camino más difícil en lugar del camino más fácil y habían llegado mucho antes de lo que los estaban esperando. Habían ido a través de la montaña en lugar de por un desfiladero. Y bueno, cuando va a empezar la batalla, pues los tebanos ya se enteran de que los espartanos han tomado 12 trirremes y una fortaleza. Es decir, ellos llegan y los espartanos ya están allí, ya les han cogido unos cuantos barcos y además tienen unos 10.000 hoplitas y 1.000 jinetes, que no es poco para una batalla de este tipo. Per tant, tot sembla preparadíssim per un gran enfrontament. Sí. Epaminondas, que es el comandante del ejército tebano, pues se los encontró de frente a la ciudad de Leuctra. Él estaba allí con 6.000 hombres, frente a los 10.000 que hemos mencionado antes de los espartanos, de los cuales además tampoco se podía fiar de todos. Es decir, algunos eran aliados y en una situación de tal inferioridad y enfrentándose a un ejército como el espartano, pues era posible que desertaran. Sí que tenía una ventaja, que es en caballería. Tenía 1.500 jinetes, mientras que los espartanos solo tenían 1.000 y además los suyos eran mejores. Esparta no tenía una buena caballería. Lo que ocurre es que no era decisiva la caballería casi nunca. En las batallas de la antigua Grecia la caballería solía utilizarse pues para tapar flancos y para atacar en retirada. No solía ganar batallas. Tenía, eso sí, con él al batallón sagrado de Tebas. El batallón sagrado de Tebas era la tropa de élite que estaba formada por parejas de amantes. Es decir, en Tebas, en la antigua Grecia en general la homosexualidad no era algo para nada mal visto, pero en Tebas incluso era una cosa bien vista. Es decir, se consideraba que aquellos hombres que eran pareja y que formaban por parejas dentro del propio batallón jamás iban a abandonar a su compañero en el campo de batalla y por tanto eran la tropa más leal. De hecho, entre quien comanda el batallón sagrado, no por casualidad, es Pelópidas, que es el amante del propio Epaminondas. Això sí que és morir d'amor, eh? A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
I ens has parlat d'Epaminondas, que era un comandant tebà. Qui és aquest personatge? Bueno, Epaminondas es como todos los comandantes de las antiguas ciudades griegas. Él es político y al mismo tiempo general. Su fama viene porque él es el hombre que transformó Tebas en una potencia equiparable a Esparta y Atenas, que no lo había sido hasta el momento. Bueno, incluso tampoco lo era en ese momento Atenas, pero sí lo habían sido anteriormente. O sea, él convierte a Tebas en su momento en la segunda gran ciudad de Grecia. En la antigüedad, Epaminondas fue considerado muy importante. Lo que ocurre es que quizás históricamente no se le recuerda mucho y su memoria se perdió relativamente rápido, porque aunque provocó unos cambios políticos muy grandes en la antigua Grecia, pues los cambios políticos desaparecieron pues prácticamente poco después de morir él. Se sabe que había biografías de él, había varios historiadores griegos que escribieron sobre Epaminondas, incluso pues Genofonte, Pausanias, Diodoro de Sicilia, los principales historiadores. La principal era una biografía escrita por Plutarco, pero no se conserva. La más completa de las que se conserva es la de Cornelio Nepote. A pesar de todo, se sabe poco de él. Es decir, se sabe que era, por ejemplo, de familia noble, pero que él era pobre, por ejemplo. Bueno, aparte de eso, se sabe que él le había salvado la vida al que en ese momento es su amante, que es Pelópidas, y que pasó a ser su amigo. Pelópidas sí que era una persona importante como político en Tebas, y además de eso era rico. De Pelópidas y Epaminondas se sabe prácticamente seguro que eran amantes, porque entre otras cosas Epaminondas era muy abiertamente homosexual. De hecho no se casó y no tuvo hijos. Pelópidas no se sabe con tanta certeza, pero como se sabe que en aquellos tiempos se consideraba normal, pues lo normal es creer que efectivamente lo eran. Ellos habían combatido juntos, ya digo que le había salvado la vida, y bueno, ellos habían combatido incluso en alguna batalla al mismo lado de los espartanos, con lo cual conocían sus tácticas y conocían su sistema de combatir, porque ya hemos explicado antes que en el juego de alianzas, pues en 2 o 3 años podían cambiar y ciudades que habían sido aliadas pasar a ser enemigas. Y bueno, Epaminondas, sí sabemos que cuando los tebanos toman el control de Tebas, pues Epaminondas es uno de los que toma el poder en el golpe de estado contra los espartanos. Es decir, él cuenta con ayuda de unos cuantos exiliados que estaban exiliados en Atenas, porque en ese momento evidentemente a Atenas le conviene aceptar a los tebanos que son enemigos de Esparta. Uh-huh. Allí es donde organizan el golpe de estado. Epaminondas tiene un papel fundamental en ese golpe, y ahí empieza la rivalidad que él va a tener con los espartanos, y que, a pesar de haber sido aliado en un momento anterior, le lleva a combatir contra ellos pues ya prácticamente hasta el resto de su vida. Molt bé, l'Eutra va ser on Epaminondas va prendre una decisió que seria la més difícil de la seva vida i que va ser la que li va portar la fama i que potser va fer que passés a la història. Quina va ser aquesta decisió d'Epaminondas, Jorge? Bueno, la decisión que toma es combatir, es tan sencillo como eso. Es decir, él se encuentra en la situación que hemos descrito antes, en inferioridad con los espartanos. Lo han pillado por sorpresa y eso pues, se podía considerar una derrota prácticamente segura. Se enfrentaba al mejor ejército del mundo, al fin y al cabo. Entonces él toma la decisión de combatir, y además de combatir con una estrategia, una táctica totalmente nueva que no se ha utilizado nunca, y que en gran medida, o quizá del todo, ha inventado él. En Grecia, la formación tradicional de la falange de hoplitas, lo normal era establecer una larga fila de combatientes, una fila de entre 8 y 12 hombres de fondo. Se considera que entre los 8 y los 12 estaba el equilibrio entre tener fuerza suficiente para romper la formación contraria y la necesidad de tener un ejército alargado para que no te flanquearan, para poder cubrir los flancos y cubrir terreno.
Entonces las formaciones normalmente siempre formaban así y avanzaban en bloque una contra otra sin más. No había más estrategia que esa. Y bueno, simplemente quien era capaz de deshacer la formación del enemigo, la formación contraria, y de mantenerse firme, era quien ganaba la batalla. Porque eso sí, cuando una formación de falange se rompía y los soldados empezaban a huir, era muy fácil coger prisioneros o matar a los adversarios. Ahí es donde, por ejemplo, intervenía la caballería persiguiendo, y ahí es donde verdaderamente se perdían las batallas. Entonces, Epaminondas era consciente de una cosa, no solo él, sino eso ya lo habían observado todos los comandantes en su tiempo, incluso antes. Esta formación tiene un defecto, o lo que parecía un defecto. Se carga con la lanza en la mano derecha. El escudo se lleva en la izquierda. Entonces, los soldados, incluso aunque no quieran hacerlo de forma inconsciente, tienen tendencia a buscar el escudo del compañero que está en la derecha para intentar protegerse. De esa forma, el lado derecho siempre avanza un poco más rápido que el izquierdo. Y en una batalla larga, la formación se va inclinando hacia un lado, se mueve hacia la derecha. Esto es algo que todos los comandantes, creo, de su tiempo conocían, no era él solo. Y entonces lo que se hacía era poner a los mejores hombres en el ala derecha. A los más veteranos, a los que estaban más tranquilos, más formados, para que intentaran ir frenando a los compañeros de forma que se intentara mantener la línea recta lo máximo posible. Entonces los soldados más novatos, los soldados más débiles, pues se quedaban a la izquierda. Lo cierto es que Epaminondas debía de haber estado pensando mucho en este problema y debió de haber llegado a la conclusión de que en realidad eso no tenía por qué ser un problema. Y bueno, ese día, contando con ese conocimiento y que se jugaba el todo por el todo, frente a los mejores soldados de Grecia, los espartanos, y viéndose que estaba en desventaja, pues yo supongo que debió de ser el momento en que dijo, bueno, pues total, de perdidos al río, me voy a arriesgar aquí a probar una táctica nueva que se me había ocurrido, que se le habría ocurrido, teniendo en cuenta que de todas formas si hubiera perdido la batalla, pues evidentemente la tenía perdida también de la otra manera, ¿no? Entonces lo que hizo él es poner toda la caballería en el lado izquierdo. A continuación, allí en el lado izquierdo, en lugar de poner las tropas peores, puso todas las mejores, empezando por el batallón sagrado. Pero no los hizo formar en un bloque de 8 a 12 filas, no. Cogió y formó con 50 hombres de fondo. Es decir, formó una auténtica columna, una masa de hombres en el lado izquierdo, donde evidentemente es el derecho del contrario, donde iba a venir la mejor tropa de Esparta, él puso a todas sus mejores tropas. Y entonces el resto del ejército, que claro, le quedó el ala derecha muy desprotegida, con muchos menos soldados, y con soldados mucho más novatos, decidió que esos hombres, al empezar la batalla, directamente es que no avanzaran, sino que fueran retrocediendo, de forma que el ejército, en lugar de moverse hacia adelante, se movía como girando, es decir, haciendo como un aspa, como un parabrisas, no? Ara mateix estem tots els oients fent una simulació 3D al nostre cap de com estan els soldats. Como el parabrisas, como el limpia parabrisas, ¿no? Sí. Es decir, y de forma que, evidentemente, cuando la formación de espartanos viniera a chocar contra su lado izquierdo, chocara solo contra el lado izquierdo. Esto es lo que hasta el día de hoy los militares lo llaman una formación oblicua. Es una formación que después se ha utilizado mucho, pero que ese día es la primera vez. És així? Va ser Epaminondas qui va inventar la formació obliqua aquest dia? Bueno, aquí se discuten dos cosas. Primero se discuten si realmente la inventa él, si es el primero que lo hace, y si tenía intención de inventarlo o le sale un poco por casualidad. Es decir, si realmente él lo ha pensado o realmente le dice a los hombres que retrocedan porque no tienen capacidad para enfrentarse al enemigo, ¿no? Lo que sí sabemos es que unos 50 años antes, y en 50 años no se había vuelto a repetir, había otro tebano, tampoco es casualidad que fuera tebano, un tal Pagodas, que hizo formar en su ala derecha de una forma muy parecida, con 25 hombres de fondo, en una batalla contra sus rivales históricos, que como ya hemos dicho eran Atenas, la batalla de Delio, y sabemos que acabó ganando la batalla porque los atenienses en un momento dado se retiran, pero no es una victoria concluyente, porque mientras él con su ala derecha, con esta táctica, ha derrotado a los atenienses,
Ellos, al ala izquierda, que en Leuctra Epaminondas manda a retroceder, los atenienses los han masacrado a los pobres. Entonces la batalla, aunque los atenienses se retiran, no es una victoria concluyente. Lo que sí es de suponer es que Epaminondas, siendo tebano, pues evidentemente conocía muy bien la historia de Pagodas, y probablemente pues se basara en esa idea y en ese conocimiento para articular en la formación obliqua. Sea como sea, lo que sí está claro es que es la primera vez en la que funciona sobre el campo de batalla, más improvisado, menos improvisado, una formació oblicua. I ara que ja hem conegut els plans d'Epaminondas, hem de saber una mica qui formava part de l'exèrcit rival, de l'exèrcit espartà. Qui el liderava, com era aquest exèrcit? Bueno, el corazón del ejército tebano siempre son los espartiates, que son los ciudadanos espartanos, los llamados homoioi, los que antes hemos mencionado, que solo se dedican a combatir, que entrenan durante toda su vida y que son los ciudadanos de pleno derecho. Pero bueno, no quiere decir que todo el ejército de 10.000 hombres fueran solo ellos. Es decir, para empezar llevaban a los llamados pelastras. Los pelastras eran mercenarios o incluso podían ser aliados. En algunos casos incluso eran hilotas, eran esclavos de la propia Esparta, a los cuales se utilizaba para combatir en el campo de batalla, aunque preferentemente eran mercenarios, porque no se quería que los hilotas aprendieran a combatir. Y bueno, estos eran gente que colaboraban en el combate, es decir, lo que hacían era lanzar armas arrojadizas, incluso principalmente piedras, más que incluso dardos o armas más peligrosas, tiraban piedras y muy poco más. Y luego también había muchos hoplitas, tan buenos o no tan buenos como los espartanos, pero sí armados igual que ellos, pero que eran de cualquier otra ciudad aliada de Esparta. Cualquier ciudad aliada de Esparta, pues los hoplitas eran la tropa de élite de Grecia. Cualquier ciudad tenía hoplitas, quizá no tan buenos y no tantos como Espartas, pero los tenía. Entonces ellos estaban también en ese ejército. Los hoplitas, pues supongo que mucha gente lo sabrá, pero es la tropa que estamos acostumbrados a ver, pues por ejemplo en las películas, que van pues con un escudo pesado, con un yelmo, con una coraza, con grebas, que llevan una lanza, una espada corta y un escudo muy grande, que es el oplón, que és el que li da el nombre al tipus de soldado. Molt bé, doncs ja hem parlat dels dos bàndols, hem parlat també d'aquesta innovació que es dona a l'Euctra, de la formació obliqua, també de com es forma aquest exèrcit espartà, i comença la batalla. Què passa? Bueno, en cuanto empieza la batalla, lo primero que pasa es que los pelastras espartanos atacan el campamento de Tebas. Bueno, los pelastras empiezan a arrojar piedras, jabalinas, todo lo que tienen por allí, bolas de plomo fundido, que se preparaban especialmente para eso. Y bueno, no son unas tropas que podamos considerar de élite, ni mucho menos. No llevan protecciones, no van a luchar cuerpo a cuerpo. Y bueno, la mayoría son mercenarios porque además para ellos combatir no entraña ningún honor ni ninguna fama, simplemente van a hacer su trabajo y lo que hacen es pues tirar piedras y poco más. Esto es el primer ataque que hay. Però sí que hi havia uns tiradors de pedres d'elit, ¿no? Sí. Palastres d'elit. En Esparta sí, es decir, los espartanos tienen un pueblo sometido, que son los llamados esquiritas, que es un pueblo muy pobre del Peloponeso, pero por lo que sea ellos viven en un sitio que se considera que estratégicamente es muy importante y entonces tienen un acuerdo muy preferente con Esparta. Y su función, es decir, están bien tratados por Esparta y su función en las batallas es como cualquier otro pelastra, solo que ellos se lo toman más en serio. Para ellos es algo importante. I qui més formava part d'aquest exèrcit d'Esparta? Bueno, como ya hemos dicho, pues también había algunos esclavos hilotas. Llevan esclavos entre sus tropas que, lo mismo, tiran proyectiles, jabalinas, piedras o barro cocido, plomo fundido. Tiran con ondas. Bueno, estos son los que, como hemos explicado, hacen el primer ataque. El primer ataque lo que provocan es que en el campamento de los tebanos empiece a escapar gente. Simplemente porque están cayendo piedras, jabalinas y por poca cosa más ya empiezan a escapar. Una parte de los hombres de Epaminondas se van porque en realidad ni tenían ganas de luchar, ni sabían muy bien que iban ahí a luchar.
y probablemente también por una falta de lealtad a Tebas y también hay que entender por miedo de verse en una situación como esa contra la mejor infantería de la antigua Grecia y en inferioridad de condiciones. Hem vist que el primer atac el van fer els espartans. Com va ser la reacció de Tebas? Bueno, los tebanos ya hemos visto que al principio empieza con ventaja de los espartanos, pero los tebanos aquí ganan una baza porque lo que hacen es enviar su caballería contra la caballería espartana. Ya hemos explicado que la caballería tebana era superior en número, eran 1.500 contra 1.000, y consiguen expulsarlos del campo de batalla. La caballería espartana nunca había sido demasiado buena. De hecho, hasta la guerra del Peloponeso, Esparta no tiene caballería. Sí, què ens en pots dir? Què la caracteritza, aquesta caballería espartana? Pues en la caballería espartana, paradójicamente, contrariamente a lo que pasará en muchas otras ciudades y por ejemplo, en la antigua Roma, los que sirven son los más débiles. Es decir, el que sirve a caballos porque no vale para combatir a pie. Los caballos los aportan la gente que tiene más dinero, pero bueno, como los que los conducen son los que los montan son los más débiles, pues en general el que lleva el caballo ni siquiera conoce al caballo. Es decir, es bastante desastroso. Los espartanos es que no tenían tampoco un aprecio por la caballería. Ellos eran atletas. Y además en Leuctra no tenían mercenarios. En otras batallas Esparta, consciente de que su caballería pues era bastante débil, lo que hacían era contratar mercenarios donde sabían que había caballería buena, especialmente eso en Tesalia, la región más al norte de Grecia, donde casi hoy en Bulgaria, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde tenían fama de ser los mejores, uh-huh, y ahí contrataban ellos sus mercenarios. Y bueno, en este caso, pues con esta caballería, pues fueron derrotados. No debió de ser ninguna sorpresa. Pero lo que sí es cierto es que el rey Clembotro I, que es el que manda a las tropas espartanos, se encuentra con que tiene a la caballería de Tebas a la izquierda de su ejército y entonces no puede intentar desbordar a la falange contraria por el flanco. Es decir, en el momento en el que estábamos mencionando que se iba al choque directo entre la columna de 50 hombres montada por Epaminondas y la élite del ejército espartano, si hubiera querido en algún momento evitar ese choque directo i atacar por el flanco, no puede porque está allí la caballería tebana. I, per tant, el rei d'Esparta queda completament venut davant aquest exèrcit, davant aquest moviment de l'exèrcit de Tebas. Sí, bueno, queda totalmente de frente, acompañado contra los tebanos, acompañado él por sus mejores hombres, eso sí. Todo rey espartano tiene una guardia, los hipeis, que eran 300 hombres. Eran los mejores combatientes de Esparta y eran sus mejores hombres. O sea, que cuando él se va a enfrentar al batallón sagrado, está lo mejor de cada ejército en ese momento. Es decir, está Epaminondas, que está allí personalmente, está Pelópidas con su batallón sagrado, está todo lo mejor que Tebas puede poner sobre el campo en esa columna de 50 hombres, pero también pues los espartanos están con el rey, con los compañeros del rey y con los mejores aliados que tienen, es decir, los más fieles y los más fuertes. Entonces se produjo el choque y el choque fue cuestión de minutos, pero de minutos literalmente. En general, las batallas de la antigüedad, lo que es el choque fundamental entre dos falanges, dura minutos. Además, si alguien quiere hacer la prueba, que se ponga la armadura y que se junte con unos amigos y a ver si aguanta más rato, porque no se aguanta. Entonces, evidentemente, en esos minutos, con una formación clásica de 12 hombres de fondo contra una de 50, pues no pudo aguantar. No pudo aguantar y empezaron a caer como moscas. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia.
I quines van ser les conseqüències per Esparta davant d'aquest gran avenç dels tebans? Bueno, pues las consecuencias son que el ala derecha del ejército quedó devastada. Es decir, dejó más de 1000 cadáveres en el campo, incluyendo entre ellos a más de 400 ciudadanos espartanos. Se cree que no había más de 700 ciudadanos espartiates, entre esos 10.000 hombres no había más de 700 y cayeron 400, entre ellos el rey. Es decir, el rey Clembotro, que es el que mandaba las tropas, también había quedado allí muerto. Aparte de eso, claro, el resto del ejército de los espartanos estaba ya llegando al combate. Lo que ocurre es que entonces, como Epaminondas los había hecho ir retrocediendo, pues no llegan a chocar contra la parte débil del ejército. Entonces, viendo el desastre absoluto que tienen en su ala derecha, los espartanos lo que hacen es tomar la decisión de retirarse, porque a lo que se tienen que enfrentar, lo que encuentran allí, son las tropas de élite tebanas que acaban de hacer esta masacre. I ja està? Així acaba aquest conflicte a l'Eutra? Sí, la batalla en sí se acaba en ese momento. Es decir, no sabemos qué habría pasado si los espartanos hubieran continuado el combate. La verdad es que tenían un segundo ejército muy cerca, pero bueno, después de aquel golpe decidieron no seguir combatiendo. No seguir combatiendo. Uh-huh. También es verdad que los tebanos recibieron refuerzos desde Tesalia en aquel momento. Ni los espartanos continúan el ataque una vez que han perdido su ala derecha y que ha muerto el rey y que han perdido pues 400 de esos 700 ciudadanos que van, pero tampoco los tebanos los persiguen. En estos casos lo que se hacía cuando se derrotaba un ejército era perseguirlo para intentar diezmarlo, apresar gente, hacer prisioneros, y ellos no lo hacen. Ja hem vist que militarment aquesta va ser una desfeta important, però anem una mica més enllà. Com afecta aquesta derrota a la moral d'una ciutat com Esparta, que ja hem vist que es caracteritzava per la seva hegemonia militar i pel seu poder militar? Bueno, militarmente era una derrota devastadora, pero no de la que no pudiera recuperarse. Es decir, Esparta había tenido en el Peloponeso alguna derrota importante, no como esta, y se había recuperado. Pero políticamente sí que fue una derrota tremenda. Ellos sí que habían perdido en el mar algunas grandes batallas, pero sobre todo el problema es que nunca les habían ganado de una forma tan fácil. Es decir, esto es lo que provoca que, además con una táctica nueva que ellos no conocen, esto es lo que provoca que se cuestione mucho más su poder militar. Entonces, en ese momento, con esa batalla perdida, ellos ya no pueden ayudar a sus aliados en Beocia, contra lo cual Tebas se hace otra vez con el control del territorio y puede pasar a la ofensiva. Y además lo hace inmediatamente. No lo hace inmediatamente, porque, bueno, Epaminondas sí tenía intención de pasar a la ofensiva inmediatamente. Lo que ocurre es que no encuentra aliados. Es decir, él busca aliados, igual que Esparta ha buscado aliados en Beocia, él busca en el Peloponeso, pero no los encuentra. Mm. Así que Esparta políticamente sale muy dañada, pero será, digamos que el fruto tardará en caer. Molt bé, i aquest cara a cara, aquest rifirrafe entre Tebas y Esparta, ¿cómo acaba? Pues el final de la historia llega cuando Tebas, ya consolidada como potencia, consigue poner en práctica la idea de atacar a Esparta en el Peloponeso, atacarlos en su casa. Esto pasa al año siguiente. Al año siguiente consiguen congregar un gran ejército, lo que pasa es que no pueden tomar Esparta. Sí que Epaminondas consiguió rehacer dos alianzas que antiguamente habían luchado contra Esparta y que habían perdido y se habían visto sometidas a la ciudad. De ahí se cree que liberó prácticamente a la mitad de los esclavos, más o menos, los esclavos ilotas, lo cual evidentemente a Esparta le debilita mucho su posición porque económicamente dependía muchísimo de ellos. Estos esclavos liberados crean un estado dentro del Peloponeso, que es el estado de Meseria, que ya va a ser aliado de Tebas. Es decir, Tebas ya siempre va a tener un aliado dentro del Peloponeso. Llavors estem davant d'una derrota important per Esparta. Quin balanç podríem fer més enllà de tots aquests aspectes del camp de batalla, una mica ja per tancar el programa d'avui? Pues el balance que se puede hacer es que al año siguiente prácticamente Esparta ha perdido prácticamente todos los aliados. Todo el sistema de poder ha perdido un montón de soldados y
Y eso empieza a ser insostenible. Es decir, sin tener toda esa cantidad de esclavos y esos aliados, mantener una cantidad de ciudadanos que se dedican exclusivamente a prepararse para la guerra, que no trabajan y que no hacen nada más, empieza a ser prácticamente imposible. Eso es lo que les hace que se vean en una posición de cada vez mayor debilidad, que Tebas, buscando otros aliados, va a poder ir aprovechando. De hecho, paradójicamente, al cabo de un año, Esparta está buscando como aliados a Atenas y Corintos para enfrentarse a Tebas. Y bueno, los tebanos tuvieron que invadir el Peloponeso durante 9 años, hasta 4 veces. Es decir, la derrota total de Esparta costó mucho, porque evidentemente cuando ya Tebas empieza a resaltar como potencia, vuelve a pasar el mismo juego que pasara antes. La derrota final de Esparta es en la batalla de Mantinea. Esta fue la mayor batalla entre griegos que hubo en la historia. Aquel día estaban casi todas las ciudades en uno u otro bando. Y bueno, ahí Epaminondas vuelve a demostrar una vez más su maestría, derrotó a sus adversarios, pero cuando ya estaba ganando la batalla y cuando los enemigos subían y estaba la batalla clara, fue herido. Epaminondas fue herido y murió allí muy rápidamente en el mismo campo de batalla. Y a partir de aquí ya entramos donde se mezcla la historia y la leyenda, porque bueno, se dice que los soldados, a pesar de haber ganado la batalla, no querían combatir sin él, porque no sabían o no querían. También se dice que el propio Epaminondas, una vez que se ve morir, les recomienda hacer la paz, porque piensa que sin él no van a poder consolidar el dominio de Grecia. Bueno, lo que sí sabemos por Jenofonte y otros autores es que después de Mantinea ya no se vuelve a levantar nunca la hegemonía de Esparta, ni volvió a ser una gran ciudad, pero ni tampoco Atenas, ni Esparta, ni Tebas, ni ninguna ciudad consigue imponer su hegemonía. Es decir, todo queda en tablas durante unos cuantos años más, hasta que ya muchos años después llega Macedonia y es quien somete a las demás ciudades griegas. Incluso después de esto hay que recordar que Tebas siguió con una tradición de buscar su independencia. Tebas es una de las últimas ciudades que combate contra Macedonia y que después se subleva. Es decir, se subleva contra Macedonia, se subleva contra Roma, y la ciudad, pues lo que hacen macedonios y romanos es destruirla. La destruyen varias veces. Actualmente tiene unos 20.000 habitantes. Bueno. És a dir, després de destrucció tras destrucció... Ha perviscut. Molt bé, doncs se'ns ha acabat el temps per avui. Esperem que després del programa d'avui sapiguem una miqueta més d'aquesta desconeguda història de Grècia, i segur que després del programa d'avui hem fet tots una recreació, simulació, batalla 3D al nostre cap per entendre ben bé això dels flancs, a la formació obliqua i tot plegat. Gràcies avui al Jorge Haro, que ha estat explicant-nos avui. Esperem que hagi estat a gust avui amb nosaltres a les Portes de Troia. Gràcies a vosaltres. Estàs convidat per properes edicions. Si vols parlar-nos també d'aquesta extensa i desconeguda història de Grècia, doncs estàs convidadíssim. Moltes gràcies. Gràcies també a l'Oliver Vergés. Fins una altra. Moltes gràcies. Al Salva Soler, al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Com us dèiem, nosaltres us emplacem a un pròxim programa de les Portes de Troia. Presentador Sergio Rodríguez, historiadors Alberto Reche i Oliver Vergés, tècnic de so Salva Soler.